Buenas noches, profesores, profesoras. Vamos a comenzar entonces ya con esta última clase del ciclo webinar. Voy a comenzar compartiéndoles la pantalla. Bien, vamos a comenzar entonces esta clase que tiene que ver con también partículas de poder. He titulado esta clase así porque tiene que ver con con los signos de puntuación, que también son una forma de poder visibilizar nuestro dominio de la escritura. Entonces, el termómetro de la puntuación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Rápido voy a leerlo. Dice Bertrand el Vernet, caballero y trovador, se la pasaba muy bien con las peleas de los nobles. En una ocasión escribió un serpentecio cargado de mala intención para enfurecer a su vecino, Haget, Trencacolls, que tenía fama de hacer honor a su apellido y romper el cuello a quienes buscaban pelea. Bertrand mandó a su juglar, Ocel, al castillo vecino para cantar el poema. El juglar se dirigió asustado hacia ahí, ensayando la canción y pensando algún truco. La cantó y Haget la encontró muy halagadora. No solo no había nada ofensivo en ella, sino que incluso le gustó y se lo agradeció con buenas palabras y regalos para el señor del Vernet. Cuando se enteró, Bertrand se quedó consternado. ¿Por qué se quedó consternado? Claro, la intención era una, ¿no? La intención comunicativa con este texto definitivamente era poder insultarlo, poder hacer uso del texto, ¿no? Para mellar en su honor. A ver, ¿cómo podría ser que para Haget fuera agradable un serpentencio tan repulsivo? Algo que había creado solo para molestar. Quizá te había perdido él la gracia de molestar. Ocer, que era el trovador, había cantado la misma canción que él había escrito. Bueno, vamos a ver. Entonces, Ocer le juró que lo había recitado así, palabra a palabra, como él se lo había dicho. Entonces, mira lo que escribió Bertrand, ¿no? Ratas de estercolero, de bigotes mojados, limazas babosas, lagartija salada. En la mesa de Hage Trencacolls no encontraréis mejor manjar. En abundancia os llenará el plato. Oh, caray, es un puerco, no es un señor. Entonces acá está clara la intención negativa, ¿no? Hacen ratas de escorleros, ¿no? Todos esos vas a encontrar, digamos, en la mesa de este ser, ¿no? Y miren cómo es que cantó Ocel, que era el trovador, ¿no? Rata de estercolero, de bigotes mojados, limazas babosas, lagartija salada, en la mesa de Haget Trencacolls no encontraréis. Mejor manjar en abundancia os llenará el plato. ¡Uf, caray! ¿Es un puerco? No, es un señor. Entonces, este ejemplo lo ha tomado Casani de un cuento que se llama Parábola per Parábola de María Nobel en 1975 y que evidencia este ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, una es la intención y el otro texto ha cambiado totalmente el significado del texto, ¿no? Entonces, mientras un texto presentaba el deseo de poder insultar al otro, el otro texto no. ¿Y en qué se había modificado? ¿En qué se había modificado el texto? Vamos a regresar a la diapositiva. Claro, lo que se había modificado era los signos de puntuación. La puntuación había había cumplido con la finalidad de cambiar el sentido
sentido o el significado del texto. Entonces, desde acá ya reconocemos la importancia de los signos de puntuación para cambiar o alterar el significado, ¿no? Acá no se ha agregado ni se ha disminuido palabras, simplemente se ha hecho un cambio del lugar de los signos de puntuación, lo que ha permitido darle otro significado, pasar de un insulto a un halago, casi una alabanza o una oda, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la importancia o cuáles son los fines, ¿no? de la puntuación general, ¿no? Vamos a ver este texto. Se sabe que la educación revela mejor que otros indicadores el grado de desarrollo de un pueblo, pero lo que todavía se ignora es cómo mejorarla contando con pocos recursos económicos. Ahora vamos a ver el siguiente texto. La educación revela mejor que otros indicadores el grado de desarrollo de un pueblo. ¿Cómo mejorarla teniendo pocos recursos? Esto todavía se ignora. Bien, quiero que ustedes se den cuenta que básicamente el texto sigue igual. No se ha agregado mayor palabra, por ahí alguna que otra cosa, pero el sentido sigue siendo el mismo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ha habido un pequeño cambio en cuanto a los signos de puntuación. He quitado la coma, he agregado un punto, he agregado signos de puntuación, signos de interrogación, que hace que nuestro texto, por lo tanto, tome otro rumbo. Entonces, gracias a los signos de puntuación también permite que nosotros tengamos otras posibilidades expresivas. Esa es una primera finalidad, digamos, ¿no? Entonces, podemos modificar el sentido, podemos identificar el sentido, ¿no? Resaltar, enfatizar lo que se sabe y lo que no con respecto a la educación. Vamos con la siguiente. Vamos en el texto A, dice, las fuerzas rusas controlan la ciudad de Grozny de día y de noche. Los pobladores la hostilizan como pueden. En el texto B dice, las fuerzas rusas controlan la ciudad de Grozny de día y de noche los pobladores la hostilizan como pueden. Y en el siguiente dice, las fuerzas rusas controlan la ciudad de Grozny. De día y de noche los pobladores la hostilizan como pueden. O sea, si ustedes se dan cuenta, nuevamente he hecho un juego de cambio de signos de puntuación. He movido comas, he agregado un punto. En el primer texto hay dos oraciones. Me doy cuenta por el punto. En la segunda hay una coma. En la tercera hay un punto y hay una coma. Y ya cambia ¿qué? O sea, acá no estoy dando énfasis de repente a determinada información, pero sí cambia y trastoca el significado o el sentido del texto. Estos errores, por ejemplo, no se podrían dar en una noticia. Alteran totalmente el significado, la finalidad del texto. Entonces, acá nos damos cuenta que la puntuación también tiene una labor importante como la de determinar significados. Nosotros podríamos tener muchas preguntas a la hora de leer esos textos, ¿no? ¿En qué momento del día controlan las fuerzas rusas y en qué momento los pobladores las utilizan, ¿no? Eso no nos queda claro. Y por último, otra de las funciones importantes de la puntuación es que ordena la lectura, ¿no? Permite que el lector pueda seguir el desarrollo de las ideas, nos guía a través del texto. Si se dan cuenta, acá tenemos un texto que contiene dos párrafos. Sabemos que en cada párrafo está delimitado por un punto y seguido, ¿no? Dice, en teoría, un agujero negro se origina cuando una estrella se contrae más allá de cierto límite, llamado radio de Schwarzschild, y se hace aún más pequeña y densa que una estrella neutrónica,
tanto que ni la luz puede escapar de su campo gravitacional. Como los agujeros negros son invisibles, se les trata de descubrir por sus efectos sobre objetos visibles, por ejemplo, su compañero de un sistema binario. Las regiones que emiten rayos X, posible resultado de una pérdida superficial de materia por la atracción de un agujero negro, son investigadas especialmente. El compañero invisible de la estrella Cygnus X1 es muy posiblemente un agujero negro. Entonces, nos ha permitido ordenar la lectura, ¿sí? Vamos a ver en qué sentido. ¿No? Se dan cuenta, ya desde un inicio, esa coma nos dice, en teoría, deberíamos saber qué es lo que se sabe de los agujeros negros, ¿no? O sea, le pone un énfasis. Ya nos está diciendo desde un inicio que este es el manejo teórico. Sin embargo, no sabemos porque hay poca información, ¿no? O o la información popular, la que se ha desarrollado todavía, que maneja a tal público, pues es esta, en teoría, ¿no? La coma después de la primera frase permite destacar el hecho de que el conocimiento que se posee del origen de los agujeros negros es solo teórico, ¿no? En el desarrollo de la idea del origen intercala entre rayas de información el nombre del radiolímite. Antes de cerrarla con el punto aparte, lo que nos indicaría que va a pasar a otro subtema relacionado con los agujeros negros, ¿no? Y añade después de la coma una precisión de grado respecto a la densidad. O sea, ni la luz escaparía de su campo gravitacional. Ahora, claro, ¿no? En el siguiente párrafo, dice, como los agujeros negros son invisibles, ya sabemos que entonces va a seguir desarrollando la idea de los agujeros negros. Hay una hilación temática, que se desarrolla el subtema de la detección de los agujeros negros. Claro, cada párrafo podría corresponder a un subtema. No va a repetir, por eso podría ordenar la lectura. La primera coma separa la condición de la consecuencia, ¿no? Los paréntesis intercalan un ejemplo que también podríamos haber hecho, ¿no? Punto y coma. Por ejemplo, acá, por ejemplo, el autor pudo haber utilizado otra opción también, no es que sea la única, ¿no? Y el punto seguido da por concluida esa primera idea general. La siguiente es una idea más específica que la primera. Entre rayas está intercalada con una explicación complementaria, que son una especie de incisos. Y nuevamente el punto seguido va a separarla de la próxima, que es una más específica. Esta última idea es un caso particular. Bien, entonces hemos hecho un análisis un poco breve de lo que significa ordenar una lectura, ordenar un texto. Eso también es una función importante de los signos de puntuación. Entonces, vamos a comenzar. Casani, de ahí que define que los signos de puntuación son un termómetro para reconocer si alguien domina la redacción, ¿no? Acá lo dice, a mi entender la puntuación es como un termómetro de la escritura. Solamente echando un vistazo a los puntos y las comas de un texto, puedes aventurar una idea bastante aproximada de la calidad general de la prosa. Entonces, no es necesario tener que leer todo el texto, sino más bien cómo ha acomodado los signos de puntuación para saber si domina la misma redacción. Vamos a comenzar entonces, vamos a trabajar sobre todo con dos signos de puntuación, que es cierto que se utilizan más, como la coma y el punto y coma, sin embargo no significa que lo tengan que utilizar correctamente. Entonces, por eso vamos a enfatizar algunas ideas, reforzar algunas ideas, ¿no? El uso de la coma, siempre lo utilizamos. El primer uso es el uso más común, que es de enumeración simple. Sabemos que la coma sirve para enumerar, sobre todo elementos que tengan una misma carga sintáctica, puede a veces separar solamente palabras, sustantivos, adjetivos, a veces puede separar
verbos, o a veces puede separar mismas oraciones, ¿no? Por eso dice, para separar elementos gramaticalmente equivalentes de una serie enumerativa simple. Vamos a ver el primer caso, ¿no? Dice, el nuevo aparato tecnológico permite acceder a Internet, realizar videollamadas, tomar fotografías de alta calidad y grabar vídeos. Eso significa que está separando, en este caso, frases, ¿no? Acceder a Internet, realizar videollamadas, tomar, y todos se dan cuenta que tienen la misma equivalencia, ¿no? Inician con un verbo infinitivo que terminan en ar, er, ir. Luego el siguiente dice, no supo si terminar el informe, leerlo nuevamente, escribir el memorando o ver el video de la reunión. Otra vez estamos frente a elementos equivalentes, ¿no? Son oraciones en este caso. Y el último dice, una enfermera no puede recetar calmantes, antidepresivos, antiácidos ni sedantes. Y en este caso está separando, enumerando palabras simples como sustantivos. Ahora, ¿qué sucede? Hay un error común y así voy a ir intercalando la regla o el caso con el error que se va cometiendo. Vamos a ver la siguiente oración. Dice, el nuevo aparato tecnológico permite acceder a Internet, realizar videollamadas, tomar fotografías de alta calidad y grabar videos. ¿Cuál es el error acá? Vamos a ver la siguiente oración para ver si se dan cuenta del error. No supo si terminar el informe, leerlo nuevamente, escribir el memorando, o coma, o ver el vídeo de la reunión. Y por último, una enfermera no puede recetar calmantes, coma, antidepresivos, coma, antiácidos, coma, ni sedantes. Bien, entonces se dieron cuenta seguramente, ¿no? Cuando estamos ya en la última parte de la enumeración, generalmente ya utilizamos una conjunción. En este caso, pues, por ejemplo, la I, una conjunción copulativa o una disyuntiva, o el ni, que también es una conjunción copulativa negativa, ¿no? ¿Por qué la necesidad entonces de utilizar una coma previa a esta conjunción? ¿No? Voy a señalarla. Acá tenemos la conjunción. Entonces, ¿cuál es la intención de utilizar una coma? Pues bien, frente a estos casos ya no utilizamos la coma, ¿sí? Entonces, el error común en el que se suele caer es colocar la coma antes de la conjunción final. Si ya estamos en la última parte de la enumeración y estamos utilizando una conjunción, ya no es necesario colocar una coma antes de. Vamos con el siguiente caso de utilización de la coma. La inclusión de incisos. Para esto nosotros tendríamos que tener claro, en primer lugar, qué incisos hay, qué significa un inciso, ¿no? Entonces, la coma se utiliza para separar un inciso, para aclarar que existe ahí un inciso, ¿no? También llamado un comentario breve o un elemento explicativo, que es del resto de la oración. Entonces, vamos a ver el caso general. Veamos la oración. Dice, mis archivos de los cursos de ciencias, como lo comenté en el almuerzo, fueron eliminados por un virus inesperado. Si se dan cuenta, en ese caso, como a modo notario, lo estoy poniendo entre comas. Esto ya lo habíamos hablado en una clase anterior. Los incisos puede ser fácilmente información secundaria, ¿sí? Pero si tú la deseas agregar por algo, debe haber un motivo, ¿no? Debe haber una intención. Y también deben estar señalados entre comas, como en este caso. Ahora, pueden haber como comentarios breves. Florencia, coma, cuna del Renacimiento italiano, llegó a su máximo esplendor gracias a la familia Médicis. O también puede haber aposiciones, ¿no? Los alumnos que habían diseñado el proyecto de poleas aprobaron el examen de curso. También
Dice, los privilegios económicos fueron perpetuados por los patricios en Roma, grandes e influyentes señores. Bien. Las aposiciones, si nosotros recordamos un poco qué podrían ser, son también, no son aclaraciones, sino más bien son formas de denominar al mismo sujeto de la oración de otra forma, ¿no? Yo podría decir Florencia y entre comas estoy utilizando una del Renacimiento italiano simplemente para agregar información secundaria porque en realidad es lo mismo que Florencia, ¿no? Comentarios breves podrían ser que habían diseñado el proyecto de poleas. O en el último ejemplo sí sería pues una aposición. Ahora, ¿cuál es el error que se suele cometer? Vamos con la siguiente diapositiva. O vamos con el siguiente, o casos especiales, ¿no? Por ejemplo, también se pone la coma dentro o delante de estas expresiones, que empiece con el cual, el qué, lo cual, lo que, ¿no? Su gobierno recurrió a la emisionero, lo cual elevó la información anual a 4 dígitos. Miren esta coma, previa a lo cual. Este año no hubo aumento de sueldos, coma, lo que causó gran malestar en los trabajadores, ¿sí? Se les dará instrucciones sencillas, coma, las cuales les permitirán emplear las reglas de acentuación gráfica. Vamos a ver ahora cuál es el error común. Eso, los alumnos que habían diseñado el proyecto de poleas aprobaron el examen de curso. Los alumnos, coma, que habían diseñado el proyecto de poleas aprobaron el examen de curso. ¿Cuál sería entonces acá el error? Bien, para empezar, hay que identificar el inciso. ¿Cuál es el inciso en esta oración? Los alumnos que habían diseñado el proyecto de poleas aprobaron el examen del curso. En este caso, digamos que la explicación sería que habían diseñado el proyecto de poleas. Entonces, si ese es el inciso, tendría que estar separado entre comas. En el primer caso, pues le estoy poniendo la coma al terminar el inciso. Y en la segunda oración, al iniciar el inciso. Entonces, el problema acá es que no estoy delimitando correctamente el inciso. Entonces, si yo sé cuál es el inciso, sé que comienza desde que habían diseñado el proyecto y termina en poleas, ¿no? Entonces acá tendríamos que nosotros ser bastante suspicaces para saber cuándo inicia y cuándo termina el inciso para poder señalarlo entre comas. Bien, vamos a ver otro caso, ¿no? El alcalde convocó a todos los policías del distrito, a los cuales les fueron entregados condecoraciones. La entrenadora se propuso ganar el campeonato, para lo cual aumentó el tiempo de esticas. ¿Qué sucede acá? Bien, vamos a inferir el error, ¿no? El error acá en todo caso sería poder utilizar una coma terminando estas palabras claves que nos permiten iniciar con una segunda oración. Es decir, frente a estas palabras que son los cuales, lo cual, el que, pues bien, para iniciar esas oraciones, pero no para terminar o para terminarlas después. A ver, vamos a señalarlo gráficamente. Por ejemplo, acá tenemos una coma y acá tenemos otra coma. Comas que no son necesarias. Solamente se debe utilizar la coma para delimitar el inicio de esto, ¿no? Esta coma de acá y claro,
esta coma de acá. ¿Bien? Entonces solamente utilizo esas comas y no la coma posterior a. Bien. Entonces un error sería poner una coma después de estos relativos, a los cuales, lo cual. Vamos con el siguiente caso del uso de la coma, ¿no? La inclusión del vocativo. A ver, los vocativos se utilizan más que todo en cartas. Así que probablemente no lo estemos utilizando en una redacción académica, pero quién sabe, por ahí utilicemos este recurso, ¿no? El vocativo, para separar el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Es el destinatario o receptor de una comunicación. Del resto, o sea, separar de la oración, ya que nos vamos, ¿no? Por ejemplo, digo, les aseguro, señores representantes de las comunidades campesinas, que la campaña agrícola de este año será mejor de la década. Si se dan cuenta, lo que está en negrita sería mi vocativo, ¿no? Ahora, el vocativo, si nosotros hacemos un poco de memoria de lo que significa el vocativo, significa que es una referencia hacia las personas, ¿no? Hacia el receptor, y no necesariamente coincide gramaticalmente con mi oración. Señores, será persona, evidentemente. Les aseguro a ustedes, ¿no? Les aseguro, yo les aseguro. Entonces, yo les aseguro está en primera persona, ¿no? Voy a marcar acá. Uy. Yo les aseguro a ustedes, señores, que está en tercera persona, ¿no? Bueno, solamente estamos haciendo como un pequeño recorrido del vocativo. Vamos a... Listo. Ahora también utilizamos la coma y acá sí es importante porque lo hemos visto en determinadas nos dimos cuenta que nuestras oraciones tienen una forma, una estructura eh, por lo general. ¿Se acuerdan? Que siempre lo estoy repitiendo. Una construcción sintáctica tiene sujeto, verbo, objetos y complementos. Digamos que ese sería el orden por lo general. Que sí lo podemos alterar, sí, hasta cierto momento, ¿no? Hasta cierto lugar. Pero cuando lo queremos alterar, o cuando alteramos el orden, cuando queremos cambiar el orden y poner, por ejemplo, esta partícula como los circunstanciales adelante, lo podemos cambiar siempre y cuando la coma para señalar de que estamos haciendo uso de esto, de que hay un cambio. Entonces, acá dice, para los complementos circunstanciales pueden aparecer delimitados por la coma cuando preceden al verbo. Los siguientes factores favorecen la presencia de comas en estos casos, ¿no? Complementos circunstanciales, circunstanciales que se desea destacar en el discurso, o complementos circunstanciales que se insertan en enunciados complejos. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? A ver, con el ejemplo nos queda un poquito más claro. Vamos a ver la primera oración. Dice, en el centro de traducción, el profesor encontró la versión inglesa para sus alumnos de segundo ciclo.
la oración no tiene el orden usual, ¿no? Que es, la oración debería ser, el profesor encontró la versión inglesa para sus alumnos de segundo ciclo en el centro de traducción. Entonces, hemos invertido el circunstancial, en este caso el centro de traducción sería circunstancial de lugar. Lo hemos puesto inicialmente, y como lo estamos poniendo inicialmente, estamos haciendo uso de la coma, ¿no? Vamos a ver en la siguiente oración. El profesor en el centro de traducción encontró la versión inglesa para sus alumnos de segundo ciclo. Ahora el circunstancial de lugar ya no está ocupando el inicio, sino más bien el medio, ¿no? Después del sujeto. El profesor en el centro de traducción, pero sigue señalándose entre comas. Y en la última oración dice, el profesor encontró en el centro de traducción la versión inglesa para sus alumnos de segundo ciclo. Lo sigo separando entre comas porque es el circunstancial. Tengan mucho cuidado para que, o sea, no es un inciso, ¿no? No es un inciso, no lo confundan con un inciso porque en este caso esta información no es complementaria ni secundaria, sino es una información importante que destaca otra cosa distinta, destaca en este caso el lugar. Y por lo tanto, no se puede eliminar. Ese sería un circunstancial. Entonces nosotros también tendríamos que saber cuál es el circunstancial, ¿no? Ahora vamos a ver cuando existen dos circunstanciales, ¿no? Dice, con el dinero de su indemnización, tu tía le compró un videojuego a tu primo en una galería de mesa redonda. ¿Qué sucede? En este caso, inicia con un circunstancial, con el dinero con qué, ¿no? Tu tía, yo podría haber dicho tu tía le compró un videojuego a tu primo en una le compró un videojuego a tu primo con el dinero de su indemnización en una galería de mesa redonda. Digamos que ese sería el orden normal, ¿no? Pero he alterado el orden, he puesto el circunstancial al inicio y he vuelto a utilizar otro circunstancial. Pero ¿por qué no pongo coma acá? ¿No? Porque este circunstancial no está siendo alterado. Recuerden que su orden es al finalizar, ¿no? Digamos, al finalizar la oración. Pero con el primero sí, y como lo estoy poniendo al inicio, señalo con coma. Ahora viene la segunda oración. En una galería, con el dinero de su indemnización, coma, tu tía le compró juego a tu primo. He señalado los dos circunstanciales con comas. Y claro, ¿por qué los estoy señalando con comas? Porque esos no son sus lugares digamos, dentro del orden común de una oración, ¿no? Dentro del orden sintáctico de una oración. Vamos con la tercera oración. En una galería de mesa redonda, tu tía, con el dinero de su indemnización, le compró a tu primo. Si se dan cuenta, otra vez estoy utilizando un circunstancial al iniciar la oración, no es su sitio, no le corresponde, entonces señalo con una coma. He insertado el sujeto, que es tu tía, y he vuelto con otro circunstancial. No es un orden, porque automáticamente después del sujeto podría ir el verbo, pero le estoy acomodando otro circunstancial. Entonces, lo que hago es nuevamente señalarlo entre comas. Las tres opciones son correctas y estoy utilizando correctamente las comas. Bien, vamos a ver entonces cuál es el error común. Y se digo, un videojuego le compró tu tía a tu primo en una galería de mesa redonda. A tu primo, tu tía le compró un videojuego en una galería de mesa redonda. El diario informa que aquella actriz le dijo a la famosa reportera que no la molestara más. Nos comunicaron
que muy pronto se entregará el material didáctico interactivo a sus alumnos debidamente inscritos en el curso. ¿Qué sucede en estos errores? Porque para esto nosotros tendríamos que tener bien en claro cuáles son los circunstanciales. Entonces, si sabemos que solo para poder intercalar circunstanciales, para acomodarlos en otro sitio que no es el usual, que es finalizando la oración, que puedo utilizar la coma solo en ese caso. Pero si nosotros no los conocemos y en vez de poner un circunstancial y señalarlo con comas, sino más bien un objeto directo o un objeto indirecto, entonces ahí está el problema. Por ejemplo, en la primera oración digo, un videojuego le compró tu tía a tu primo en una galería de mesa redonda. Un videojuego, coma. Lo estoy señalando con una coma, pero en realidad no hay ningún sentido de por qué señalarlo con una coma, porque no es un circunstancial, es un objeto directo. Tu tía le compró un videojuego. Los objetos directos llegamos a identificarlos porque nos preguntamos al verbo, ¿qué es lo que le compró? Un videojuego. O lo reemplazamos por un pronombre que es lo compró un videojuego. Entonces, en este caso estoy utilizando una coma para señalar un objeto directo y ese es el error. Lo mismo pasa en la segunda oración. A tu primo, tu tía le compró un videojuego en una galería de mesa redonda. Estoy poniendo coma después de a tu primo, y a tu primo no es un circunstancial de nada. De compañía, no, porque uno de compañía diría con quién, ¿no? ¿Con quién compró? A tu primo. A tu primo sería un objeto indirecto, ¿no? ¿A quién compró? A tu primo. ¿A quién le compró? A tu primo, ¿no? Entonces acá es importante que nosotros tendríamos que reconocer bien cuáles son los circunstanciales para saber que cuando los alteramos, cambiamos de lugar, podemos señalarlos con coma y no sea pues los objetos directos o indirectos, ¿no? Entonces acá sería el error común colocar coma para separar los objetos directos y los objetos indirectos. Vamos a ver el caso elíptico, ¿no? Puede emplearse para reemplazar a un verbo. La coma elíptica la utilizamos para reemplazar un verbo. A veces a un verbo más alguno de sus complementos, que se sobreentiende para evitar repetirlo. Esa es la idea de la coma elíptica. En el caso de la redacción de estilo académico, el verbo reemplazado debe haber sido mencionado anteriormente. Vamos a verlo en el ejemplo. El caso general dice, Juan estudió administración en la Universidad del Pacífico, punto y coma. Esmeralda en San Marcos. ¿Qué significa en todo caso que la coma? Nosotros señalamos la coma, ¿sí? Y esta sería mi coma elíptica. Y esta coma elíptica significa que me está haciendo referencia, ¿sí? Digamos, de una forma implícita del verbo que se ha utilizado anteriormente. Y el verbo que se ha utilizado anteriormente es estudia. Yo ya no utilizo otra vez estudia. No digo, Juan estudia administración en la Universidad del Pacífico, Esmeralda estudia en San Marcos. Lo omito y utilizo una coma, y en ese caso se llama coma elíptica, para saber que está haciendo referencia. Pasa por acá, ahí está coma. Y esta coma hace referencia al verbo debutará, ¿sí? Ojo, esta coma elíptica solamente se utiliza cuando anteriormente ya he utilizado un verbo y voy a hacer referencia a ese verbo. Porque si en todo caso, bueno, estamos incurriendo en un error. ¿Bien? Vamos a continuar. Bien, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? He puesto acá algunas oraciones y ustedes me van a decir cuál de las dos oraciones es la correcta
o la correcta, básicamente. Por el chat me ponen cuál sería la correctamente puntuada. Son 7 oraciones. Así que por el chat me van poniendo cuál sería, ¿no? De la primera 1, 1A, 1B, 2A o 2B. Ojo, solamente las correctas. 3A, 3B. A ver, vamos a hacer este ejercicio práctico. Muy bien. Muy bien, profesores. Ya veo los mensajes. Blanca ya me está participando dice 1A, 2A, 3B. Bien. Loida me dice 1B, 2A, 3B. Muy bien, profesores. Vamos a ver en la siguiente lista para tenerlo. Dense cuenta dónde está esa coma y si realmente está bien utilizada. Y el criterio que no sea el criterio de entonación, de cómo lo leo. Porque a veces nos olvidamos de toda la teoría y solamente aplicamos el ¿cómo suena? Muy bien. Cinco a dice Nancy. Bien, Henry ya terminó con las últimas oraciones. Muy bien, profesor. Bien, Blanca. Muchas gracias por su participación, Dora, Loida. Vamos ahora, ¿les parece a corregir? ¿Sí? Bien, vamos a ver las primeras oraciones. Dice, la mayoría de nuestros compañeros creen que no serán convocados a la reunión. Cree que no serán convocados a la reunión. No podría ser creen, porque claro, estamos en singular, con la mayoría. A ver, eso es otro tema aparte, ¿no? ¿Utilizamos la coma o no utilizamos la coma? La mayoría de nuestros compañeros, coma, cree que no serán convocados a la reunión. Bueno, recuerden que la coma se utiliza para hacer enumeraciones, para separar incisos,
vocativos, y en este caso no se utiliza la coma. Entonces la oración correcta sería la A. La mayoría de nuestros compañeros cree que no serán convocadas a la reunión. En la 2, lo encontraba en varios sitios, en el parque, en la universidad y en el trabajo. Y en la otra, coma y en el trabajo. Entonces, acá ya nos dimos cuenta rápidamente del error. El error sería poner una coma antes de la conjunción y. Entonces, la correcta sería A, 1A, 2A. La número 3, la comisión estudió los casos Gutiérrez Quiñones y Suárez, coma y Suárez. Y el otro sin coma y Suárez. Entonces acá la opción correcta sería la B. 1A, 2A, 3B. Vamos a ver la siguiente oración. El dolor comenzó localizado en un punto del abdomen, coma, se identificó pocos segundos, coma, se expandió hacia el extremo opuesto, coma, y permaneció estable pocas horas. ¿Qué hago ahí entonces? ¿Utilizo la coma? Pues no utilizo la coma porque hay una conjunción antes, ¿no? Sería la letra B, ¿no? 4B. 5. Los estudiantes de arqueología hicieron algunas investigaciones en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, coma, importantes significaciones de la cultura moche. Acá nos damos cuenta que hay un inciso, importantes edificaciones de la cultura moche, entonces para señalarlo utilizo una coma. La opción correcta sería la A. 5. Profesores, no dejemos que esta injusticia prospere. Profesores, coma, no dejemos que esta injusticia prospere, porque acá ya estamos hablando de un vocativo, la palabra profesores. Javier debería evitar utilizar el sarcasmo contigo. Punto y coma. Andrea, alzarte la voz siempre. Andrea, coma. Y el otro sin coma. ¿Cuál sería el correcto? Pues 7A, ¿no? Porque esa coma es una coma elíptica que está reemplazando el debería evitar alzarte la voz siempre. Y bueno, acá están un poco las claves. Ahora vamos a ver rapidito cuál sería el uso correcto del punto y coma, ¿no? El primer uso es cuando nosotros ya hemos hecho una enumeración con comas. Frente a una enumeración con comas, ya se utilizó con comas y queremos separar construcciones más grandes, utilizamos punto y coma. Vamos a ver el ejemplo para que sea más claro. Punto y coma, el sótano grande, es más, acá estoy utilizando una coma elíptica, si se dan cuenta, sótano es grande, el jardín es pequeño y la piscina diminuta. Estoy utilizando un punto y coma para separar construcciones que a su vez dentro ya tienen la coma, ¿no? Nuestra empresa importaba microprocesadores, coma, todos de gran calidad, punto y coma, equipos de sonido, solo de marcas japonesas, y algunos electrodomésticos. Bien, en este caso estoy utilizando el punto y coma para separar nuevamente construcciones ya que están utilizando la coma dentro, ¿no? Tengo que rendir un control de lectura sobre La Casa Verde, coma, novela de peruano Mario Vargas Llosa, punto y coma, 12 cuentos peregrinos, texto de colombiano Gabriel García Márquez, y Pedro Páramo, novela breve del mexicano Juan. Entonces estoy separando lo que serían que son como que nombre de novela y autor, nombre de novela y autor, nombre de novela y autor. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el error común? La sala es enorme, el sótano, coma, grande, el jardín pequeño, la piscina diminuta. Acá, por ejemplo, estoy utilizando comas y comas sin darme cuenta que hay cierta diferencia jerárquica entre entre esas construcciones, entre esas palabras, ¿no? Nuestra empresa importaba microprocesadores, coma, todos de gran calidad, equipos de sonido, solo de marcas japonesas y algunos. El que no haya utilizado punto y coma un poco para establecer cierta jerarquía entre las palabras o frases, me revolotea toda la información.
Entonces yo tendría que tener primero conocimiento de las separaciones, ¿no? En el último que se puede ver más claro todavía, entonces estoy colocando coma simplemente para separar construcciones como autor y novela, novela, nombre, pero también estoy utilizándolo para separar eh, la novela, el nombre y su autor. Entonces acá no hemos establecido jerarquías claras. Ahora también se utiliza el punto y coma para poder separar construcciones sintácticamente independientes, más o menos largas, ¿no? El magíster Dmitry Yapchenko, especialista en poesía eslava, ese es un inciso, dictará una conferencia, punto y coma, se espera una asistencia masiva de parte del alumnado, ¿no? Medianamente independientes, ¿no? Yo podría también fácilmente establecer también un punto, hay un punto enseguido, ¿no? Porque pueden tener cierta independencia dentro de una oración compuesta. Se sometió a rigurosas dietas y cansadas rutinas de ejercicios, o punto y coma, por ello logró perder los 20 kilos que tenía de sobrepeso. Acá ya lo hace diferente la inclusión de un marcador textual. Profesores y profesoras, no sé si se están dando cuenta que ya la inclusión de un marcador textual significa que ahí ya puedo utilizar un punto y coma, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la puntuación y los marcadores textuales? Los marcadores textuales ya los habíamos visto, digamos, en la clase anterior, y podemos utilizar, y generalmente cuando los utilizamos, hacemos uso de comas y punto y comas. ¿No? Dice, se escribe punto y coma delante de marcadores con sentido adversativo, como pero, más, aunque, sin embargo, tanto, por consiguiente, cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud, ¿sí? Punto y coma. Vamos a ver esta oración, ¿no? Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Punto y coma. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. Utilizando el marcador textual, sin embargo, y lo estoy incluyendo primero anticipando con un punto y coma y luego con una coma. Utilizo este punto y coma porque sé que más o menos está, pero tampoco es tan compleja, digamos, medianamente de cierta longitud, como dice la RAE. Ahora dice, si el periodo encabezado por la conjunción es corto, se usa la coma. Y si es una extensión considerable, más grande, es mejor utilizar el punto enseguido. Digamos que en este caso no es tan claro la RAE, porque no podemos cuantificar qué significa corto, medianamente largo y muy de extensión considerable, ¿no? Por eso por ejemplo, cuando hablamos de algo corto, solo utilizo la coma. Miren, si se dan cuenta, he dicho vendrá, coma, pero tarde. No es necesario que ponga un punto y coma, ¿no? Que generalmente significa una pausa mucho más amplia dentro de una oración pequeña. Vendrá, coma, pero tarde, ¿no? Vamos a ver a la siguiente oración. Dice, este año han sido muy escasos los días en que ha llovido desde que se sembraron los campos. Por consiguiente, lo esperable es que haya malas cosechas y que los agricultores obligados a, se vean obligados a solicitar ayudas gubernamentales, ¿no? Por eso dice, cuando es de una extensión considerable, es mejor utilizar el punto y seguido. Si se dan cuenta, acá ha dado un punto seguido, perdón, vamos a hacer esto de acá, utilizando para poder separar una oración que ya es un poco más extensa. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver estas 5 oraciones y me van a decir dónde debo colocar el punto y coma, si es que de repente es necesario también una coma también, ¿sí? Son 5 oraciones, ustedes me dicen punto y coma después de.
punto y coma, la palabra. Bien, ahí por chat me van colocando dónde tienen que colocar el punto y coma. Bien, profesores, profesoras, vamos viendo entonces dónde colocarían el punto y coma. De repente no es necesario. Listo. ¿Cómo vamos? Muy bien. Loida, profesora Carola Escobar, también que me está participando. Olimpia, Patricia Paz. Bien, vamos a correr en la primera oración. El chaufa, conocido plato peruano en el barrio chino, el anticucho, uno de nuestros favoritos en las calles más populares de Lima, y el tacacho, uno de los más consumidos en la selva, fueron exhibidos en la Feria de Guía 2011.
Ahora, acá te dicen, revisa si los siguientes puntos y comas se han colocado de forma correcta. Si no es así, ubíquelos donde corresponda. Entonces, por ahí nos dicen, y el tacacho, uno de los más consumidos en la selva, fueron exhibidos en la Feria de Gastronomía del 2011. ¿Eso qué significa? Hay unos que me están... En la primera oración, en todo caso, lo que vamos viendo es que algunos quisieran colocar un punto y coma después de selva, y ahí tendría sentido, ¿no? Porque está separando oraciones amplias. Claro. Vamos con la segunda oración. La pintura del dominicano Alonso Cuevas se hizo notoria a mediados de los años 70 y continuó siendo un puntal de referencia para críticos y artistas durante toda la década siguiente, cuando el artista residía en Madrid. Bien, ¿qué sucede con esta oración? Se ha hecho un punto y coma después de la pintura del dominicano Alonso Cuevas, se hizo notoria. ¿Qué sucede? Yo no puedo estar utilizando un punto y coma después de un sujeto. No sé si ustedes se acuerdan que en la primera clase yo hablé de la coma asesina, esa coma que no tiene sentido entre el sujeto y el verbo. No puede haber una coma ni un punto y coma. Entonces, para aclararles que esta coma de acá no debe estar ahí, o este punto y coma no debe estar ahí. Vamos con la siguiente. Aunque los primeros hombres atravesaron el estrecho de Panamá hace por lo menos 35.000 años, las pruebas inequívocas de presencia humana en la región del Perú actual datan de mucho tiempo después. Bien, ahí nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ver la respuesta, ¿no? Hace por lo menos 35.000 años, entre comas, las pruebas inequívocas de presencia humana en la región del Perú actual datan de mucho tiempo después. ¿Qué sucede? Estoy utilizando un punto y coma otra vez para separar la primera parte de la siguiente parte, y ahí recordemos que el punto y coma solamente puede separar elementos que sintácticamente tienen la misma jerarquía o que ya se ha utilizado coma antes, o en todo caso si es que vamos a utilizar un marcador textual. Vamos con la siguiente. La marinera, uno de nuestros orgullos nacionales, está conquistando Europa y en junio llega a Düsseldorf. En este caso, recuerden que no estoy utilizando un punto y coma. Debería no utilizarlo acá. No tiene ningún sentido que lo utilice. Para empezar, no estoy separando dos elementos complejos, como podría ser el uso común de un punto y coma, ni tampoco cuando se ha utilizado comas anteriores, y ustedes van a decir, claro, pero la marinera, coma. Recuerden que acá hay un inciso, la marinera, uno de nuestros orgullos nacionales, este es el inciso, ¿no? Esa es la posición, y la posición sí va entre comas. Y lo que hemos utilizado es una coma y un punto y coma. Y en ese sentido es erróneo. Lo quito. Y por último, anímese usted a escribir sobre cualquier asunto. Por ejemplo, sobre los beneficios que reporta el conocimiento de la estilística. Recordemos este elemento, esta partícula que se llama marcador textual. Y en este caso es por ejemplo. Entonces, si lo quiero incluir, básicamente para separar dos oraciones, ¿sí? Entonces, dejo de utilizar esta coma y utilizo un punto y coma. Punto y coma.
Y entonces ahí estoy utilizando correctamente el punto y coma para incluir un marcador textual de una oración medianamente amplia y no pequeña, porque la pequeña utilizo las comas, ¿no? Y bien, con esto ya finalizamos todo, más hacerles una aclaración, ¿no? Generalmente una práctica habitual, como lo menciona Casani, es relacionar la puntuación con la entonación, y ya les había dicho, ¿no? Con esta finalidad didáctica de poder reconocer. Donde hay pausas, coloco las comas o las puntas. Si hay una pausa más grande, coloco un punto y coma. Cuando hay reglas y casos específicos para el uso de cada elemento de la puntuación. Entonces se sugiere que los estudiantes se fijen en la segunda, que tienen que consolidarla en el discurso oral para aprender a usarla primero en el escrito. Entonces proponemos que se fijen en los usos orales para determinar esto. O sea, erróneamente pensamos que debe haber un uso de criterios orales para aplicarlos a criterios o a textos escritos, cuando no debería ser así, ¿no? Entonces, termino con esta frase que dice: por otra parte, supeditan, ¿no?, la puntuación a la entonación, y se difunde inconscientemente la obsoleta idea de que la escritura es una simple transcripción de la modalidad oral de la lengua, que sería el código primero y esencial. Entonces, recordemos que no es la entonación la que marca las comas o el uso de la coma, del punto y coma, de los puntos en un texto escrito o una redacción académica. O sea, no podríamos hacer el ejercicio de decir, a ver, voy a decirlo, ¿cómo lo diría oralmente para poder utilizarlo de forma escrita? De ahí es que pues estamos estudiando estas reglas o estos casos, ¿no? Eso es todo, profesores. Espero que hayan podido aprender algo o haya quedado algo de esta explicación, que en realidad es compleja, ¿no? Es compleja, y he tratado de sacar de algún modo los elementos o los casos donde se suele fallar, ¿no? Y muchas gracias por asistir a este ciclo de webinar.